En Perú, el Congreso ha destituido una vez más al presidente. En esta ocasión, José Gerí ha sido censurado en momentos en los que la Fiscalía lo investiga por 2 casos de presunto tráfico de influencias. Gerí habría sostenido reuniones semiclandestinas con empresarios chinos, contratistas del Estado. Esto ocurre a menos de 2 meses de que se celebren elecciones generales en el país. Ahora, el Congreso deberá elegir al sucesor de Gerí, quien se convertirá, escuchen bien, en el 8º presidente peruano en apenas 10 años, casi un presidente por año. Soy Johan Ramírez y este será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis, en donde quiera que nos estén siguiendo. Como siempre, es un gusto saludarlos. Para profundizar en este tema, hoy recibo desde Berlín a mi colega de la redacción, mi querido amigo periodista Isaac Risco, editor, conductor del programa DW Analiza. Y también saludo desde Berlín al politólogo Günther Mayholt, quien fue titular de la cátedra Humboldt de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien fuese también subdirector del Instituto Alemán para la Política Internacional y Seguridad en Berlín. A ambos bienvenidos, gracias por aceptar la invitación de acompañarnos en este día. Isaac, me gustaría comenzar contigo. Tú eres peruano, conoces la política peruana muy bien. A ver, ¿te sorprendió ante todo la noticia de la destitución de José Gerí, el 7º presidente, bueno, no el 7º, el 6º, que es destituido de los últimos 6 que ha tenido el Perú? Muchos saludos a ambos, gracias por la invitación también. Conozco la política de Perú, pero a veces me cuesta un poco seguirla. Esto lo digo porque, para responder a tu pregunta, en efecto no me ha sorprendido la destitución. No solo por la persona de Gerí, que creo que sí, en efecto, es una persona que no estaba capacitada, que tenía muchos cuestionamientos para ejercer el cargo, que eso quizá podamos, a eso vamos a volver en algún momento, pero no me sorprende sobre todo por la crisis de gobernabilidad en la que está sumido Perú desde hace varios años. Perú tiene un sistema presidencialista en el que no está prevista la destitución del presidente, salvo casos muy excepcionales como es ese de la vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no? Que una categoría también un poco gaseosa. Pero bueno, esos datos que tú dabas, vamos a tener el 8º presidente en 10 años, eso ya demuestra un poco el grado de inestabilidad y de crisis política en el Perú. Yo creo que esto era previsible y agrava aún más la crisis política, si cabe, en la que está sumido el país. Creo que casi ya hasta un grado de ingobernabilidad bastante acelerado, bastante avanzado. Pues creo que no eres el único, Isaac, al que le cuesta seguir la actualidad política peruana, porque esas idas y venidas, esas subidas y bajadas son tan vertiginosas que a veces es difícil entender, sobre todo, las decisiones que se están tomando. Señor Mayholt, le hago la misma pregunta. ¿Le sorprendió la votación de ayer en el Congreso? En principio no, porque ya conocemos lo que yo llamo la enfermedad peruana, ¿no? Es esa particularidad que el deterioro democrático no proviene de un caudillo o líder populista, sino de una coalición parlamentaria fragmentada que ha erosionado el equilibrio de poderes y capturando instituciones clave, y en ese sentido la desarticulación del sistema de partidos y el decaimiento de la estructura, de la calidad de los mismos políticos siempre repercute de nuevo en estas crisis continuas que hemos visto, de que los presidentes son tolerados por cierto tiempo cuando son de acuerdo a las coaliciones en el Parlamento, pero en el momento que haya otra configuración se cambia al presidente y se deja al país realmente sin liderazgo, sin capacidad de resolver los problemas candentes. Pues el señor Mayholt, Isaac, habla de la enfermedad peruana y ya mencionamos antes las razones por las que el paciente llegó a este nuevo episodio de enfermedad, las razones por las que Gerí fue destituido, pero amplíanos tú, por favor, Isaac, este asunto, ¿cómo llegamos a esta coyuntura política actual? Bueno, coyunturalmente tiene la caída de Gerí tiene que ver con la poca popularidad que tenía, con varios errores que cometió. A eso me refería cuando creo que él llegó al cargo
cuestionado, ya tenía una acusación de abuso sexual que nunca se concretó, pero también acusaciones de corrupción, entonces llegó muy cuestionado al cargo. En estos meses su popularidad nunca llegó a despegar, en realidad se benefició de la bajísima popularidad de su predecesora, de Dina Boluarte, y pudo establecerse en el cargo gracias a cierto carisma, cierta agilidad que mostraba también, incluso gracias, esa es mi lectura, casi a los programas humorísticos, a ciertas parodias que se hacían de su figura y que le quitaron un poco de primera fila, pero su manejo del cargo ha sido muy torpe. Puntualmente se le ha acusado ahora de haberse reunido de forma clandestina o semiclandestina con empresarios para posiblemente beneficiarlos, tráfico de influencias, también contrataciones irregulares, ¿no? Mi lectura, más allá de esas acusaciones puntuales por las que se le ha censurado, es que esto tiene que ver un poco con la coyuntura electoral. Yo creo que los partidos políticos o las alianzas políticas del Parlamento, viendo cómo Geri perdía popularidad en estas semanas a raíz de ese caso de un encuentro clandestino con un empresario chino, lo que se conoce en Perú como el Chifa Gate, creo que a raíz de esa caída de su popularidad han pretendido sacar rédito electoral de esto, ¿no? Deshacerse de él y ganar popularidad con ese pretendido anuncio de que están combatiendo la corrupción y están sacando del poder a un presidente impopular y no capaz de ejercer el cargo. Claro, porque, como decíamos, es una investigación. A mí también me sorprendió porque hay una investigación en su contra y ya por esta razón se le está destituyendo. Tú hablas de popularidad, torpeza en su manera de gobernar. Bueno, creo que no es una excepción en América Latina y no por eso los presidentes caen todo el tiempo. Señor Mayholt, ¿cree usted que la destitución de José Geri en el Perú obedece las razones legales que alega el Congreso o más bien todo esto se trata de maniobras políticas y partidistas como las que ventilaba Isaac antes? Por cierto, podemos decir que no fue muy oportuno el actuar de él con estas reuniones secretas y escondidas sin dejar la transparencia que necesita su cargo. Pero por el otro lado, vemos que estas coaliciones fragmentadas, el sistema de partido que ha desarticulándose con podemos ver que más que 30 candidatos para las elecciones presidenciales que están en la puerta. Todo esto deja una clara imagen que el liderazgo político del país está realmente no tomando con la seriedad la responsabilidad que tienen entre los diferentes poderes y dejando cualquier persona que vaya a poder alcanzar las mayorías necesarias en la misma situación, que estará expuesto a una nueva vacancia que podría darse porque no habrá, hasta donde uno puede ver, mayorías claras en el Parlamento y las coaliciones siempre van a ir moviéndose de acuerdo a intereses cortoplacistas. En ese sentido, es una enfermedad que, aunque haya un nuevo voto, parece que nos va a acompañar también en el futuro. Y la lectura que usted hace resulta reveladora del Estado, para volver a tomar la metáfora del enfermo, porque apenas ayer fue destituido el presidente y usted está hablando de la próxima vacancia, es decir, esto se ha vuelto rutinario en el Perú. Y ha mencionado las elecciones presidenciales que tendrán lugar en abril, pero yo quisiera que antes habláramos de lo pragmático, Isaac, de lo puntual en este momento, que creo que es lo que le interesa también a muchos peruanos en el día a día. ¿Quién está gobernando actualmente en el Perú? Pues yo creo que también es una cosa que no tienen ni siquiera los propios constitucionalistas o las personas los expertos en derecho constitucional en Perú. Creo que formalmente hay un vacío de poder, porque el escenario previsto en caso de que el presidente no esté en condiciones de ejercer el cargo por una institución es que el vicepresidente asume el cargo. En caso de que el presidente no pueda, el presidente del Parlamento. Y ahora estamos en esa tercera instancia. El presidente del Parlamento ha sido destituido. Formalmente, el Congreso peruano va a elegir hoy miércoles a un nuevo presidente de la mesa directiva, que es el que tendrá que asumir ese cargo de forma interina.
estamos en esas horas de vacío de poder. Algunos dicen que en realidad el encargado de la mesa directiva, uno de los políticos, Fernando Rospigliosi, es el que está a cargo, pero a efectos prácticos creo que hay un vacío de poder hasta que hoy se produzca la elección de un nuevo presidente o presidenta, porque entiendo que hay una candidata de la mesa directiva del Congreso que sería la persona a cargo de asumir la presidencia, la jefatura de gobierno. Efectivamente, y leía yo también que esa candidata tendría algunas posibilidades de llegar a esa presidencia interina. Señor Maijholt, usted hablaba antes de la próxima vacancia. ¿Realmente cree que el presidente que normalmente será nombrado, designado hoy por el Congreso, no podrá terminar? Porque estamos hablando de que las elecciones son en abril, si no me equivoco, el 12 de abril. Es decir, estamos apenas 2 meses de las elecciones, menos de 2 meses. ¿No cree que el nuevo presidente que elija hoy el Congreso pueda llegar a ese plazo? Dependerá de las coaliciones que lo han llevado y si él puede mantener, digamos, esa coalición como vigente. Y esto es la gran duda porque todos los acuerdos que se arreglan ahí debajo de la mesa no permiten realmente asumir que se mantengan, y esto es el principio que nos va a acompañar hasta las elecciones y puede ser hasta después de las elecciones, porque no se visualizan mayorías estables. En ese sentido, el interinato es casi la nueva normalidad en el caso peruano, y se necesitarían cambios profundos constitucionales para evitar que este ejercicio vaya a ser de carácter permanente. Pues la inestabilidad política parece ser entonces esa nueva realidad en el Perú. Y yo te confieso, Isaac, le confieso, señor Maijholt, que yo no veo realmente cómo el Perú pueda salir de esta crisis permanente en la que está metido desde el año 2018, cuando comenzó esta hilera de destituciones. Y vamos a hacer las cuentas que me parece muy interesante. En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski fue destituido luego de 2 años apenas en el gobierno. Luego vino Martín Vizcarra, duró 2 años. Luego Manuel Merino, que duró apenas 5 días, estaba yo en Lima cubriendo esa crisis. Francisco Sagasti duró 7 meses, que no lo destituyeron. Terminó su periodo y le entregó el gobierno a Pedro Castillo, que apenas duró 1 año y medio en el poder. Vino Dina Boluarte y duró, 3 años. Parece un gobierno largo, esto para los estándares del Perú. Y ahora José Gerí, en apenas 4 meses, deja el poder. Isaac, ¿hay una posibilidad de que Perú salga de este círculo vicioso, de esta lucha perenne entre el legislativo y el ejecutivo? Yo también soy un poco escéptico, en todo caso pesimista. Comparto un poco lo que decía el señor Maijholt. Yo creo que la crisis peruana viene de muy atrás, una crisis del sistema político y en la que no hay una salida fácil. A ver, la salida ideal sería que los peruanos elijan en abril a un presidente con un aparato partidario, un aparato político detrás que pueda impulsar las reformas necesarias. Ese presidente necesitaría tener una mayoría parlamentaria clara para poder impulsar esas reformas claras. Tendría que haber una voluntad política en todos estos grupos parlamentarios que apoyen al presidente si no tiene la mayoría propia, y también esa voluntad en el propio Ejecutivo. Ese sería el escenario ideal, que lo considero muy difícil, porque creo que la política peruana está desde hace muchos años, no solo desde ahora, tampoco desde 2017, tomada por grupos de interés. Los partidos políticos, creo que el señor Maijholt ya abordó un poco de eso, del deterioro de los partidos políticos. Se quebraron a raíz de la crisis de los años 90, esos años en que el Perú estuvo no solo política, sino también económicamente al borde de convertirse en un estado fallido casi, ¿no? En la época del terrorismo. Ahí, con la elección de Fujimori en el año 90, se quebraron los partidos políticos. Entonces, Perú no tiene en realidad partidos políticos en el sentido tradicional que conocemos de democracias más estables, ¿no? Tiene alianzas electorales que se conforman en cada ciclo político. Creo que esas alianzas, esos grupos políticos que se reparten el poder, están conformados por grupos de interés, en el mejor de los casos, grupos de interés legítimos, en muchos casos peores, por grupos de interés cercanos a la minería ilegal, a la tala ilegal, a las universidades estas de bajo costo. Todos esos grupos controlan ahora la política peruana. Lo que menos está representado en el Parlamento peruano y en los
alianzas electorales que participan, que compiten por el poder, es la voluntad o los intereses del público, ¿no? Entonces, por eso soy bastante escéptico de que en estas elecciones vaya a haber una solución a eso, ¿no? Ya el mismo panorama preelectoral, las propias encuestas demuestran un poco esa fragmentación entre distintos candidatos sin partidos políticos claros detrás, sin programas claros detrás. Y entonces, lamentablemente, creo que un escenario bastante factible sea que se repita un poco lo que ocurrió en la elección de 2021 con Pedro Castillo, ¿no? Que se elija al candidato que gane con un margen mínimo. Pedro Castillo, si no me equivoco, no tuvo más del 15% de los apoyos en la primera vuelta, ¿no? Y llegó al poder con una alianza política que no tenía realmente un plan político claro para gobernar y que no tenía, por supuesto, mayoría parlamentaria. Creo que lo más factible, lamentablemente, es que se repita ese escenario. Sí, y efectivamente fue una gran sorpresa que ganara Pedro Castillo en esa segunda vuelta. Creo que nos encontramos en Lima aquella vez, Isaac, cubriendo esas elecciones presidenciales también. Señor Mayholt, las consecuencias, hablemos de las consecuencias políticas, económicas, sociales que tendrá en lo inmediato este nuevo capítulo de la crisis peruana. Por lo pronto hay que preocuparse de alguna manera, porque detrás de estas alianzas políticas a las cuales nos referimos en los minutos anteriores, hay que ver que hay una estrategia de la élite política del país por capturar los otros poderes, sea la parte del Tribunal Electoral, del Tribunal Constitucional. Vamos a ver cómo va a funcionar lo del nuevo Senado. Todas estas instancias caen en una situación de ser alcanzado por este tipo de alianzas, y eso va a afectar también en el futuro la aceptación de estos liderazgos en la población. No hay que olvidar que más allá de las disputas a nivel del Congreso, hay también una sociedad civil en las calles, no solamente de Lima, con reivindicaciones importantes en términos de la seguridad pública, de la anticorrupción, etc. Entonces, aparte de esto, vemos que la brecha entre lo que son las instituciones electas hasta institucionales y por otra parte a la población se está abriendo, y esto genera una inquietud que cualquier persona que alcance ahorita este cargo y tenga que cumplirlo hasta abril va a tener expuesto y tendrá que superar para que no haya, digamos, nuevas disputas en las calles con muertos y con mucha violencia. Y ya para terminar, Isaac, te pido que pongamos esto en la perspectiva entonces de lo más inmediato, las elecciones presidenciales que tendrán lugar en abril. ¿Ya hay nombres que podamos mencionar de quienes se podrían perfilar por allí para ganar las elecciones? Y pienso, Fujimori es un apellido que ha acompañado a la política peruana desde hace décadas. ¿Podría también estar nuevamente sobre la mesa del debate político en el Perú de cara a estos comicios presidenciales que tendremos en 2 meses? Sí, creo que sí. Obviamente la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, es candidata, si no recuerdo mal las últimas encuestas que vi, es segunda en la preferencia de votos. Dicho esto, con un porcentaje muy bajo, ¿no? Si no me equivoco, creo que es también el 8%, ¿no? El primero tampoco tiene mucho más, alrededor del 12, quizá un poco más, que es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un empresario con un discurso bastante populista, ¿no? En todo caso también de la derecha populista, ¿no? En la que situaríamos también a Keiko Fujimori. Sí, obviamente Keiko Fujimori es una opción. Después hay una gama de candidatos que llegan a los 30, ¿no? Hay 30 candidaturas, ¿no? Vuelvo a eso que decía antes, creo que lo más posible es que veamos una primera vuelta en la que gane el candidato más votado con un margen muy pequeño de ventaja, ¿sí? No llegue al 20%, o sea, quizá ni siquiera al 15%,
y que el segundo que pase a segunda vuelta también esté muy por debajo. En todo caso, eso será algo que refleje la poca popularidad de esas candidaturas, ¿no? El voto fragmentado, ¿no? Y en segunda vuelta se dirimirá posiblemente, bueno, estoy bastante convencido de que la elección se dirimirá en segunda vuelta. Posiblemente entre López Aliaga, este candidato, este empresario de derecha populista, y otro más. En Perú es difícil hacer pronósticos porque ya la historia reciente de los últimos 20, 30 años ha demostrado cómo cambia eso, ¿no? Pedro Castillo, esa elección que mencionabas, despegó como candidato en realidad un mes antes de pocas semanas antes del día de las elecciones. El propio Alberto Fujimori, para volver al comienzo de este ciclo del que hablamos, ¿no? Ganó en 1990 la elección con una candidatura que despegó meses antes, muy poco, o sea, creo que es un margen similar, un mes antes de las elecciones. Entonces, con eso quiero decir que las elecciones en Perú, por esa falta de arraigo de los partidos políticos, por esa gran desconfianza que tienen los peruanos en las instituciones, en los partidos políticos, son muy difíciles de predecir. Las elecciones no son fáciles de predecir porque no hay fidelidad política en realidad en los votantes por ciertos grupos o agrupaciones políticas, ¿no? Más por nombres, y eso está fluctuando ahora también mucho. Y cualquier cosa puede pasar en la política peruana, de eso evidencias tenemos y nos sobran. Una política que, les digo honestamente, a mí a veces me cuesta mucho trabajo entender. Ojalá hoy lo hayamos explicado como corresponde con Isaac Risco, periodista de Deutsche Welle, editor y conductor del programa DW Analiza, y con el señor Günther Mayholt, quien fue titular de la cátedra Humboldt en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos, muchísimas gracias por su tiempo y su muy valioso análisis, y a todos ustedes que nos han seguido, gracias como siempre por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y encontrarnos como podcast en Spotify, Amazon y Apple como DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.